Muy buenas tardes amigos, estamos en una edición especial para realizar un conversatorio en conmemoración del primer año de la caída del gobierno comunista de Castillo. Queremos agradecer a la plataforma de la Coordinadora Republicana a través de las cuales estamos transmitiendo esta conversación, también al portal La Abeja, BHTV, Cable Más, WIN y las demás redes sociales de la Coordinadora Republicana para hablar sobre este tema tan importante conmemorando el primer año de la caída del gobierno, como dice Castillo, tenemos a los líderes representativos de la coordinadora republicana, el doctor Ángel Delgado y el doctor Antero Flores Arauz, cuyos pergaminos pues son más que conocidos, así que nos vamos directo al grano para poder desarrollar este tema y analizar en conjunto lo que ha sido pues la caída del gobierno comunista de Castillo, pero además también los efectos que se han vivido durante este año y también un análisis de la actual coyuntura política de lo que se espera a partir de la situación que estamos viviendo. Damos el pase al doctor Antero Flores Arauz para que nos dé sus alcances e iniciar este ilustrativo conversatorio. Con el mayor gusto. Evidentemente, hoy día se cumple un año de la salida de Pedro Castillo de la presidencia de la República por un golpe de Estado en que intentó que lo siguieran y dio órdenes para que se disolviera el Congreso, dio órdenes para que se reorganizaran los otros poderes del Estado y para que se hiciera también la reorganización de las instituciones públicas autónomas. Lo que pasa es que nadie le hizo caso. No le hizo caso ni siquiera a su esposa y sus hijos, que huyeron a la Embajada de México para buscar el asilo que luego les concedieron. Esta fue la verdad. No fue que la sociedad civil impidió el golpe de Estado. No fue que las fuerzas democráticas y el constitucionalismo en el Perú logró el cometido de respaldar la democracia. No, nadie le hizo caso, nadie lo siguió. Fue un golpe incruento, eso sí, pero sin ningún seguimiento. Lo que llama severamente la atención es que el día de ayer se haya publicado en el diario oficial El Peruano un decreto supremo mediante el cual se declara los 7 de diciembre de cada año como año de la democracia y la institucionalidad democrática en el Perú. Y se ordena en todos los distritos, provincias, regiones, el izamiento de la bandera y ceremonias cívicas. Yo no sé dónde están. Yo no entiendo a este gobierno que no la ve. Parecen que están en el Instituto Braille y no en el Palacio de Gobierno. Acá no hay nada que conmemorar. Acá no hay nada que celebrar. Acá es un día del oprobio y de avergonzarnos por haber tenido un gobierno como el de Pedro Castillo, que ni siquiera tenía los laureles para ser presidente, que el Jurado Nacional de Elecciones y otras instituciones electorales lo ayudaron bajo la mesa para que pudiera ser presidente en acciones que son realmente aún objeto de investigación y que alguna vez espero que se sepa la verdad. Un gobierno además de pirañitas, ¿no? No solamente de gran corrupción, sino de corrupción de tipo pájaro frutero, pirañitas, de todo, desde la pequeñísima corrupción hasta la gran corrupción, y con una banda delincuencial enorme, unas cosas bajo la diáfano diario del día en el que encontraron hasta en Palacio de Gobierno, creo que fue $20,000 en el water de un baño, y que en la nocturnidad y en las tinieblas se encontraban en la caja, en la casa de Zarratea para no sé qué propósitos. En consecuencia, si hay algo de qué avergonzarnos, es del el año 21 en que fue elegido esta persona como presidente de la República.
Tenemos que avergonzarlos de habernos tenido como año y medio como presidente de la República. Tenemos que avergonzarnos por esa red criminal que lo único que hizo es socavar los cimientos del Estado de Derecho y encima las arcas públicas. Yo no entiendo nada por qué celebrar ni por qué conmemorar. El señor se golpeó a sí mismo y nadie le hizo caso. Se dio de coscorrones y nadie le hizo caso. Gritó disolución del Congreso y el Congreso sigue vivito y coleando, y coleando mal, que es lo peor. Pero ahí estamos. Yo no veo nada que celebrar ni conmemorar. Sí recordar que fue el gobierno del oprobio, el gobierno de la sinvergüencería, el gobierno de la rapiña, el gobierno de la impunidad, y espero que esto pueda terminar. Pero sí me apena y me preocupa mucho la situación que estamos viendo en el Perú. Todos peleando, un cachascán mutuo y sin que haya ningún árbitro. Antes, cuando veías que las instituciones públicas se confrontaban y que sus principales líderes o representantes también, siempre había de repente un expresidente de la República, como Fernando Belaúnde, como José Luis Bustamante Rivero, que podían poner orden y podían llamarlos, juntarlos y conversar. Pero hoy día eso no lo tienes. Todos los presidentes, expresidentes, o no están vivos como Alan García, o qué ha pasado, o están encarcelados, o están con procesos penales de mucha intensidad. Ya tampoco tienes un Luis Alberto Sánchez o un Luis Bedoya Reyes, que por su propia personalidad y prestigio podían llamar a las personas involucradas a buscar un diálogo y una concertación, buscando mutuos entendimientos y mutuas concesiones para llegar a situaciones lógicas. Ya no lo tienes. Buscando y buscando, quizás lo podría hacer Max Hernández como secretario ejecutivo del Acuerdo Nacional, y que tiene adicionalmente una ventaja: es psiquiatra para entender este nivel de locura en que está hoy día inmerso nuestro querido Perú. Gracias, doctor Antero, por sus primeros alcances. Damos el pase al doctor Ángel Delgado para sus análisis y apreciaciones sobre la actual Bueno, coyuntura y los efectos del gobierno de Castillo. muy buenas tardes, amigos, saludando a Antero y a ti, Mariela. Efectivamente, quiero proseguir el análisis de entrada que ha hecho el doctor Antero Flores y efectivamente recabar que este es un día importante, pero no es para celebrar. No tenemos que sentirnos orgullosos, porque si bien fue, en términos generales, hace un año, un día fausto, en que no se produjo la quiebra del orden constitucional con todas sus secuelas negativas, también es cierto que el golpe de Castillo fue uno de tipo chapucero, a su estilo, que ni siquiera había tomado las previsiones técnicas necesarias y por lo tanto tuvo un rechazo masivo de la ciudadanía, de los medios de comunicación y de las instituciones. Quizás eso es lo único que habría que rescatar de ese momento, pero repito, el golpe fue demasiado chapucero, entonces rápidamente careció de verosimilitud y esos espíritus siempre dispuestos a acomodarse, dotados de gran oportunismo, no tuvieron oportunidad de dar ese salto que en otras circunstancias, con una maniobra antidemocrática de mayor envergadura, mejor trabajada, probablemente se hubieran subido al carro, como ha sucedido lamentablemente en otros anales de la historia republicana. De todos modos, se logró frenar el golpe, le correspondió a la señora Boluarte, de acuerdo a lo prescrito por la Constitución, asumir el mando y se establece un nuevo régimen. Yo del régimen de la señora Boluarte quiero rescatar, sin duda alguna, el hecho que nos ha alejado de la amenaza del cambio de reglas del poder establecidas en la Constitución con una asamblea constituyente, que fue la monserga que animó al gobierno de Castillo y también a ella cuando estuvo con Castillo casi un año y medio de un nefasto gobierno de oprobio, en palabras de Antero Flores, ¿no? Sin embargo, el gobierno de la señora
tiene dos graves dificultades que lo hemos señalado. Primero, una incapacidad supina, quizás un poquito superior a la incapacidad, incompetencia de Castillo, pero incapacidad, y luego muchos elementos de corrupción que también marcan la continuidad con el pasado. Y el problema está que el no tomar conciencia de eso y hacer una celebración, digamos, a partir de un episodio, sacándolo de su contexto, da lugar a cosas absolutamente ridículas, como este decreto supremo celebratorio de un día que antes lo ha definido con toda precisión en sus límites, por el cual revela pues una suerte de guachafería, de exageración, de falta de visión de las cosas que anima a los gobernantes de turno. O sea, ellos viven en una nube y piensan que están en el mejor de los mundos y no se dan cuenta que la economía se sigue destrozando, la inseguridad asola a cada vez más peruanos y que hay un descrédito conjunto de este gobierno. La señora Boluarte ya en las últimas encuestas ha bajado su popularidad a un dígito y el Congreso, que no marca una diferencia, le acompaña en ese declive inexorable. Por esa razón, están dadas las condiciones para que, mira tú, con 24 horas de distancia, hayamos asistido a otro golpe, ya no con las características propias de una actuación militar, presencia de soldados en las calles y tanques, sino un golpe institucional a lo que en los últimos tiempos se ha convertido en el nervio del poder político. Parece ser que en esta democracia peruana tan tropical y tan compleja, el Congreso de la República y el gobierno, donde se debe hacer política democrática, no son los ejes principales, sino una instancia que por definición, por naturaleza, debe estar por encima de la contienda política, exenta el tráfago de pasiones políticas, se convierta en el espacio privilegiado, en el nódulo donde efectivamente se desencadena el problema político. Esta es la peor herencia de los caviares, creo yo, ¿eh? Si de los caviares tenemos algo que criticar, hay muchas cosas, ¿no? María, todos los temas en el campo cultural, pero ellos han envenenado la doctrina constitucional con una serie de cosas que son estúpidas, pero que las aplican. Y finalmente, a partir de una concepción donde el juez dice que tiene que aplicar valores y principios, por supuesto que sí, tergiversan las mismas normas positivas y entonces donde dice blanco ellos leen negro y así le hacen creer a todo el mundo. Este activismo judicial es totalmente prejuicioso y es algo que en otros tiempos otros autores han llamado el gobierno de los jueces. Yo diría que esta es la peor de las dictaduras, porque en lugar de que la definición de los asuntos políticos esté en manos del pueblo o de los representantes del pueblo que interpretan los hechos y definen las acciones, aquí hay un grupo de iluminados que son los que, como los gurúes que manejan el arcano del derecho, cual oráculo de Delfos, son los que dicen la verdad de las cosas. Y así nos hemos acostumbrado a que los magistrados, los jueces, los fiscales, sean los que tienen la última palabra en esta materia. Y repito, eso es una inversión absoluta de la separación de poderes y del rol que le corresponde a las instituciones vinculadas al poder jurisdiccional, incluyendo el Ministerio Público, incluyendo también la Policía de Investigaciones que la acompaña, en este caso la DIVIAC. Entonces, lo que hemos vivido el día de ayer, para ir terminando, es un golpe de Estado contra el Ministerio Público. El delito principal de la señora Benavides es haber hecho una política alternativa al dominio caviar que ya se venía dando de años atrás y que le permitió a Vizcarra, al inescrupuloso Lagarto, usar a jueces y fiscales, a los Corpancho y a los Domingo Pérez, recuerden ustedes, para deshacer a la oposición política en el Congreso, meter preso a Keiko Fujimori y compañía, inclusive inducir la muerte de Alan García. Esos son hechos objetivos. Y si no se hubiera habido y esas condiciones, perdón, son las que permiten
el acceso de Pedro Castillo. Ese es el ambiente, la atmósfera que propicia el por qué la población fue inducida en un ánimo de descrédito, donde desde el mismo poder se desacreditaba las instituciones democráticas para que un discurso antidemocrático pueda echar raíces en la conciencia de una población, especialmente la más favorecida, la más ajena al quehacer público en las provincias, y efectivamente ahí se produjo una ola que debería llevar a reflexión, y por esas cosas el señor Castillo asume el mando y ya sabemos lo que pasó. Estamos un poco hoy día recordando el hecho de la caída, que fue una caída que tiene mucho que ver con cómo llega y con la forma en que gobierna. O sea, finalmente ahí hay una continuidad bastante explícita entre esos hechos que explican la caída, que no tienen nada heroico, sino es la incapacidad que se va retroalimentando, y quien comienza mal termina peor. Eso es lo que podríamos decir de Pedro Castillo. Pero el problema está que las fuerzas democráticas, nosotros, y esa es una autocrítica que tenemos que hacer, si bien tuvimos ahí un hipo importante de resistencia, luchamos contra esto, no tenemos todavía la fuerza para torcer el curso de la historia e iniciar un camino de reconstrucción democrático en serio y con firmeza del caso. Por eso es que el triunfo, voy a ponerlo entre comillas, pero triunfo, al fin y al cabo, de haber impedido el golpe de Estado, puede ser revertido un año después, y hoy asistimos nuevamente a un escenario. Claro, estoy haciendo un poco de especulación, porque todavía estos hechos están en movimiento, no tienen por qué realizarse, pero esta es una tribuna que nos permite ver el futuro. Otra vez se dan las condiciones para una ofensiva antidemocrática, y la utilización del Ministerio Público, como lo hizo Lagarto Vizcarra, con la Zoraida y con Pablo Sánchez, para perseguir a los rivales. No me extrañaría nada de que ahora la nueva fiscal, que va a ser la doctora Espinosa, que viene además ha estado guardada en el Jurado Nacional de Elecciones, ya pidió su readmisión en la Junta de Fiscales Supremos, ella sea la nueva fiscal de la Nación, y entonces, manejada por Sánchez y los caviares, vamos a ver una suerte de persecución contra todos aquellos que han tenido algún tipo de conversación, chat, llamada telefónica, y eso incluye a congresistas, empezando por Patricia Chirinos, y periodistas como nuestro común amigo Batters, ¿no? Al cual ya le han puesto la puntería, y vamos a ver qué cosa es lo que pasa. Ojalá me equivoque en este pronóstico, pero yo sí veo días difíciles para la democracia peruana en el tiempo corto, en los próximos días. Hasta aquí nomás la primera parte, Mariela. La primera parte. Gracias, doctor Ángel. Y bueno, justamente hablando de este periodo de crisis en la institucionalidad democrática, creo que cada periodo de crisis también es una oportunidad para que se manifiesten justamente las fuerzas demócratas comprometidas con la lucha patriota y la defensa de la institucionalidad democrática. Y ahí, si me permiten, yo sí quisiera dar un alcance respecto a lo que fue en su momento la lucha patriota contra el gobierno de Castillo, para que, anhelando obviamente que este gobierno cayera. En su momento nos organizamos para que se respete el voto, ¿no? El voto porque muchos hasta ahora creemos que hubo fraude electoral, y que, bueno, no se dio la victoria que en su momento debió darse en la primera vuelta, que pasaran Porky, ¿no? Rafael López Aliaga y Keiko, y luego en la segunda vuelta, pues, para muchos fue Keiko que ganó. Pero ya yéndose a ese contexto, la población de mutuo propio salió a las calles a luchar por la democracia en contra del comunismo, y fueron largas horas de lucha y de compromiso democrático que se dio de manera espontánea por la población, y que duró buen tiempo, creo que varios meses. Y cuando cayó el gobierno de Castillo, definitivamente fue para muchos un momento positivo, porque evidentemente
definitivamente era un anhelo que queríamos nosotros tener, porque el gobierno comunista de Castillo, como ya se había advertido, era un gobierno que tenía una agenda prosenderista, sujeto a la agenda del Foro de Sao Paulo y de Puebla, y el Grupo de Puebla. Entonces, evidentemente, pues era todo un peligro para la estabilidad democrática, pero además, como lo evidenció, todos los gobiernos comunistas terminan siendo corruptos, incapaces y afectan terriblemente el desarrollo económico de un país, del gobierno que toma, ¿no? Entonces, evidentemente, todas esas configuraciones se dieron, ¿no? La lectura de lo que él haría llegando al gobierno se concretó, se materializó en hechos concretos, reales, y que ahora pues ameritan que este señor esté como donde pertenece, donde debe estar, que es en la cárcel. Pero ya en esta coyuntura que estamos viviendo ahora y en este nuevo escenario, ver lo que ha pasado de ese momento en que cayó el gobierno de Castillo a la fecha, han pasado muchas cosas, ¿no? Y en ese contexto, creo que la lucha patriota debería de haberse fortalecido aún más para consolidar la democracia y la defensa del orden constitucional. Sin embargo, no se ha dado de esta manera, y por eso es que ahora creo que es un llamado justamente para que quienes creemos en la defensa del orden constitucional y de la verdadera democracia nos volvamos a remangar las mangas y asumir una lucha más frontal para luchar para lograr este objetivo de defender la Constitución y el orden democrático. Todos, como sabemos, de acuerdo al artículo 38 de la Constitución, estamos obligados a defender la Constitución y los principios constitucionales en ella consagrados. Por ello es que creo que es importante hacer un llamado a los hombres y mujeres de derecho y también a la población en sí, para que continuemos en esta lucha demócrata, en esta lucha por defender la institucionalidad democrática y no bajar la guardia. Esto es una batalla que, bueno, que puede haberse perdido en su momento el día de ayer, pero la guerra se gana con etapas. Y creo que ahora estamos en ese momento decisivo de asumir una posición firme en defensa de la institucionalidad democrática, porque aquí quien gana el que resiste. Así que yo creo que vamos a seguir continuando con estas reflexiones y le doy el pase al doctor Antero Flores Arauz para continuar con este conversatorio. Con el mayor gusto. Siempre que hay situaciones complicadas y situaciones de quiebre, uno tiene que pensar dos cosas principalmente. La primera es a quién favorece la situación. Y dos, ¿qué se puede hacer? Respecto a quién favorece, a los primeros que está favoreciendo esta situación es a la gente que está investigada de Odebrecht y que todavía no hay procesos, por lo menos ante el Poder Judicial, que se sepa, y en que hay inclusive un acuerdo de colaboración que es más secreto que dónde está la mamá de Adán en el Día de la Madre. Realmente los favorecidos son Odebrecht y todo el club, por supuesto, de la construcción, que han sido cómplices de ellos en esta rapiña al Estado, en estas coimas en ejecución de obras de construcción y edificación civil, en fin, todo lo que ya sabemos. ¿Por qué? Porque se sabía que el señor José Domingo Pérez y el señor Vela y los que lo acompañaban estaban en capilla. Eso, si hay cambios en la conducción del Ministerio Público, como que lo sabrá, puede concluir y puede revertir. En consecuencia, a quien favorece primeramente es a los señores de Odebrecht y a quienes tienen procesos en curso que podrían variar la direccionalidad de los mismos. Dos, ¿qué hacer? En el qué hacer, ahí podríamos abrir un cuadro sinóptico y encontrar dos subnumerales. El primero, que las fuerzas democráticas dejen de estar cada una trabajando por su cuenta y entiendan de que puede haber elecciones que deberían ser el 2026,
pero cuanto más está complicada la situación política y social del país, nadie nos garantiza que eso no pueda pueda adelantarse. Y por eso es muy importante que estas fuerzas políticas de centro estén unidas y lógicamente enfrenten quizás una candidatura presidencial común, manteniendo cada una sus candidaturas parlamentarias. Eso es algo que tienen que hacer. Nosotros como coordinadora tratamos en el 2021 de ponerlos de acuerdo y la verdad es que fracasamos y fracasamos por los egos de los candidatos. Nadie quería ni siquiera conversar, menos ponerse de acuerdo. Los egos eran muy grandes y notamos que eso se está volviendo a repetir en la actualidad. Por eso es que hay que llamarlos a la reflexión, al entendimiento, a que miren los peligros que está afrontando el país. Así es. Lo segundo en el cuadro es también las cosas colaterales. Nosotros estamos hablando en términos abogadiles, en términos que para la mayoría de la población les llega soberanamente porque no los entienden. La gente está en su día a día, en su falta de alimentos necesarios para sobrevivir, en la falta de trabajo, en la falta de oportunidades, en la recesión que está angustiando también a quienes son los generadores de puestos de trabajo. La gente común y corriente está en otra, no está en lo que nosotros estamos viendo, que lo vemos acertadamente y con razón, pero no está en el sentir y en el intelecto de la mayoría de los peruanos que está en otra. Por eso hay que tomar adicionalmente a las medidas políticas, conductuales, etcétera, medidas para salir de la recesión. Y la principal es que haya confianza, y no habrá confianza en el país mientras se sigan peleando las instituciones y sus representantes, y mientras desde los sectores inversores, no solamente en el Perú, en el interior, sino también en el extranjero, vean esta lucha sin cuartel de todos contra todos y que nadie además entiende. Por eso es muy, muy importante que haya alguna persona que logre juntar a todas estas instituciones y personas y personalidades en conflicto para ver si se pueden, a través del diálogo, la concertación, las mutuas concesiones, llegar a que haya tranquilidad y que todos trabajen por el futuro del país. Esta situación de la lucha de todos contra todos, esta lucha libre, no conduce a nada salvo al desastre. Por eso les decía las cosas que sugiero que se podrían hacer. Gracias, doctor Antero Flores Salados, por sus brillantes alcances. Creo que es importante trabajar justamente por la unidad democrática, porque todos queremos el desarrollo y la estabilidad de nuestro país. Doctor Ángel Delgado, sus alcances, por favor. Sí, me parece interesante que en este momento de reflexión nosotros hemos tenido una victoria contra lo que Mariela con toda claridad ha dicho, el intento por parte de un gobierno que se definía marxista-leninista, que tenía en su seno a elementos proterrucos vinculados al castrochavismo y que además, a manera de ventaja para nosotros, hablaban las cosas con cierta claridad, no ocultaban sus intenciones y entonces le logramos levantar un gran frente social. Personas que nunca se movilizaran ganaron las calles y eso puso en jaque las intenciones más perversas de este gobierno. Y eso fue erosionando su popularidad y terminó con su caída. Los Chávez, los Morales y los Correa en Venezuela, en Bolivia y en Ecuador, para hacer su cambio constitucional y asentarse en el poder, necesitaban de un apoyo poblacional superior al 60, casi 70%. Eso en el Perú Castillo nunca lo logró y por eso es que su ofensiva fue trunca. Pero el problema es que ese no es solamente el problema, ese es un aspecto del problema. Castillo fue resultado de que hubo otros que sembraron
las premisas, las condiciones que abonaron el jardín para que se produjera esta fruta deletérea. Me refiero a los caviares. Y esto es un asunto ya no teórico, sino es un asunto práctico que requiere ser entendido una vez por todas, porque sin duda alguna es el proceso político que impulsa el lagarto Vizcarra el que conduce al ascenso de Pedro Castillo. Eso es una cosa que tenemos que entenderla a cabalidad para comprender lo letal del pensamiento y la práctica caviar, cómo erosiona, cómo crea condiciones. Lenin no se explica sin Kerensky, y en la historia de las grandes dictaduras ha habido siempre una secuela de tontos útiles o de personas que han cumplido un rol de abrirle la puerta, de ponerle la alfombra y facilitar a los dictadores. El ascenso de Chávez incluso no hubiera sido posible sin la amnistía que le da el presidente Rafael Caldera, ya en su senectud, que en su tiempo fue uno de los pilares que conjuntamente con Acción Democrática, el miembro fundador del COPEI, recuperaron la democracia venezolana y le dieron un periodo de tiempo amplio. Entonces, siempre sucede eso. Entonces, aquí hay que también tener cuidado, no solamente contra los productos finales, los Castillos y compañía, porque contra ellos, mira tú, la lucha es más abierta y tenemos muchas más herramientas para convencer a la opinión pública. La experiencia del fracaso del socialismo real, las tiranías que hay en estos países que se levantan estas banderas, Nicaragua, Venezuela, la propia Bolivia, creo que nos exonera de muchos más comentarios y explicaciones y la gente visualiza eso. El problema es cuando el golpe de Estado no viene por parte de gente que ha estado vinculada al senderismo, a acciones terroristas, sino viene por parte de gente que se reclama democrática, que son nuestros amigos, que hemos estudiado juntos, que trabajamos juntos, que hemos participado en jornadas comunes, y de repente empiezan con una serie de discursos absolutamente extravagantes, pero que empiezan a pagar. Aquí Antero es testigo de excepción, nadie mejor que él, para entender que el gobierno que él asume con Manuel Merino, que fue luego de una caída de Lagarto Vizcarra, que fue vacado en el Parlamento por más de 105 votos, recuerden ustedes, el discurso caviar, inclusive dicho desde los medios de comunicación, que no son comunistas, que no miran con cariño a Venezuela, pero que están en la atmósfera política, dijeron que el gobierno de Merino y antes era una dictadura, era un gobierno usurpador, cuando Sí. todos sabemos de que eso fue el cumplimiento de la Constitución. Caído el presidente, no hay vicepresidente, le toca al presidente del Congreso. Merino había sido elegido un año antes, ¿no? Y aparecieron ante un grupo importante de la población, como conspiradores, como golpistas, como usurpadores. Y por eso inclusive fueron procesados y acusados de una serie de crímenes que felizmente se han detenido un poco. Entonces, ¿con esto qué cosa quiero decir? Quiero advertir del peligro. ¿De dónde viene el peligro? Porque, repito, contra el golpe de Castillo es fácil pararse, todos lo hicieron, pero contra lo que hizo Vizcarra, hubo mucha gente que está contra Castillo, pero que apoyó. Y ahora el tema de la señora Patricia Benavides, el golpe contra ella, es un golpe que se legitima. Yo quisiera, mira, brevemente, Antero nos dice que somos muy abogadiles, es cierto, yo creo que eso es verdad, pero lo otro es el discurso demagógico, el discurso que no acepta ningún tipo de argumento, puramente emocional, son disparos dirigidas al hígado, no al cerebro, y entonces producen reacciones hepáticas como las que hemos visto y lleva al país a acciones irracionales. Pero, por ejemplo, ¿por qué señalamos que ha habido un golpe de Estado? ¿Por qué la destitución? Porque la señora Benavides está imputada de delitos, ¿no? Delito de ser jefe de una banda criminal. Y hay un proceso judicial en marcha, ¿no? De tipo preliminar todavía. Entonces, hasta donde yo sé, la Junta no tiene competencia para conocer causas penales, ¿no?
La señora no ha cometido, hasta donde yo conozco, una falta disciplinaria, un ilícito administrativo, sino se la está acusando de las imputaciones que le hace de haber conspirado para poner al defensor del pueblo, para destituir a la exfiscal de la Nación y para procesar a la Junta. Esa es la acusación. Y entonces, esto que es una cosa absolutamente de locos, tiene que ser rebatida. Entonces, la Junta quiere aplicarle una medida disciplinaria, le ha aplicado 6 meses de suspensión, con la cual la saca de hecho y va a permitir un nuevo control, pero la Junta no ha debido intervenir porque, antes lo sabemos perfectamente, que ninguna autoridad, dice la Constitución, puede abocarse a temas pendientes que están en el Poder Judicial, en un órgano jurisdiccional. La Junta no va a evaluar si la señora es jefe de banda o no. Entonces, eso es como, caramba, cuando a ti te acusan de algo y mañana te votan de tu club. Pero, perdón, si mañana se demostrara que efectivamente hay una correlación entre los indicios de delito de Villanueva y compañía con la señora fiscal y iniciáramos una investigación de tipo preparatorio todavía, para lo cual sería menester levantar el fuero. Pero estamos en una fase preliminar, o sea, preliminar es que se va a iniciar recién, pero ya la Junta se adelanta y la suspende. Eso es violar todos los principios del derecho punitivo que nosotros hemos conocido. Eso es herir en el Poder Judicial, ¿te das cuenta? Y entonces, pero claro, ahí está el propósito, pues, se disfraza. Se disfraza como se disfrazó el tema de los cuellos blancos. Esas indagaciones que estaban, perdón, el levantamiento de las escuchas del secreto de comunicaciones dirigido para Caracol y su banda y otros más, la extendieron a jueces vocales supremos que tenían fuero y por lo tanto el procedimiento tenía que ser especial. Es como si mañana en nuestra casa van a allanar y con ese permiso allanan toda la cuadra o todo el barrio. Eso fue más o menos lo que sucedió porque disfraza. Entonces, eso hace que la lucha política y los golpes de Estado, la afectación a la democracia ya no sea tan obvia ni tan fácil de defender, porque la gente dice, ¿será pues qué ha pasado? ¿No? La gente empieza a preocuparse y en esa lucha es donde nosotros tenemos que estar. Creo que parte de la tarea, yo comparto completamente las exhortaciones de Antero a que en el Frente Democrático pues haya una actitud distinta, pero nos corresponde a nosotros, quienes manejamos estos temas jurídicos, persistir en esta labor de docencia. Hay que desenmascarar la aparente juridicidad de ataques que tienen un profundo contenido político. La verdad, ¿cómo es posible que en el descubrimiento de algunos hechos irregulares, que habrá que ver que son delitos contra personas A, B y C, ¿no? Y que de acuerdo a la lógica jurídica, el investigador en este campo tiene que buscar individualizar la responsabilidad y la comisión del delito, la señora fiscal haga un salto lógico que va contra el razonamiento jurídico y entonces diga, como hay esto, entonces mi investigación es porque en la fiscalía se ha instalado una mafia y la fiscal de la nación es la jefa, es la capo de esta mafia. Ahí hay un salto inadmisible. Así no razona el pensamiento jurídico. El razonamiento judicial no es de ese tipo. Si hemos visto sentencias, amigos que nos escuchan, tiene una parte de hechos, ¿no? Es una convicción absoluta que tal día tal cosa, que fulano de tal cosa. Se acredita y a partir de ahí se saca una conclusión. En el debate político y en el mundo normal, nosotros hacemos especulaciones. En fin, esa es parte de nuestra libertad. Cada uno tiene una imaginación más prolija que otro, más frondosa que otro, pero ese tipo de lenguaje, ese tipo de literatura, ese tipo de... Razonamiento. Como la lucha política se da entre fiscales, no utilizan pues los conceptos políticos de derecha, izquierda, reaccionario, estás explotador, ¿no? Eso, sino utilizan criminal, o sea, toda la artillería del Código Penal. Por eso yo relativizo mucho estas acusaciones que vienen de esta gente,
porque no tienen un propósito de buscar la verdad, sino lo que quieren es crear un impacto político para hacer lo mismo que Castillo y su banda quisieron hacer, que es tomar el control del Estado y afectar el desarrollo democrático y económico de nuestro país. Creo que esto es importante hacerlo. En fin, hay una batalla por delante que tenemos. Hemos avanzado un poco, pero no lo suficiente para seguir desenmascarando el cariz profundamente político de instituciones que debieran estar por encima de la contienda y que se prestan, lamentablemente, cuando son mal ocupadas para propósitos subalternos. Una justicia así, que quiere judicializar los hechos políticos, termina ella misma politizada y entonces deja de ser justicia. Gracias, doctor Ángel. Y es cierto, justamente estamos ante un escenario en donde el sistema judicial en sí ha sido tomado, cooptado por cierto grupo ideológico y usa este sistema judicial como un arma política contra sus enemigos, como un arma de persecución política, lo que llamamos mucho la FABRE, ¿no? Tú no eres mi amigo, entonces te destrozo jurídicamente, mediáticamente, de tal forma que terminas aplastado, aunque nuestros argumentos y nuestra narrativa no sea, como usted bien lo ha dicho, pues articulada jurídicamente, sino se evidencia por la falta de sustento legal justamente que esto obedece pues a una agenda política bien determinada. Lo más triste y lamentable es para quienes son los estudiantes de Derecho, la gente que cree en el sistema legal, ver pues esta película, esta mala película de cómo se aplican inadecuadamente las normas, de cómo se aplica inadecuadamente el procedimiento legal, y realmente es una burla al sistema democrático en sí, al sistema institucional. Entonces realmente no les importa descaradamente hacerlo. Entonces creo que aún en ese escenario es importante pues que quienes sí tenemos esa vocación demócrata, ese amor por nuestra profesión y esta vocación legal, levantemos aún más la voz y hagamos justamente, como usted dice, digamos, manifestar y desenmascarar las reales intenciones de quienes usando el sistema legal quieren destruir a sus enemigos políticos con el único objetivo de cumplir su agenda y de permanecer en el poder y capturarlo lo más que se pueda, y eso no lo podemos permitir. Así que creo que seguimos reflexionando en este tema. Doctor Antero Flores Arao, sus palabras. Evidentemente lo que usted está diciendo, Mariela, y lo que ha dicho Ángel, tienen mucha razón. Hay que seguir en el tema conceptual para que la gente entienda la importancia de nuestras instituciones democráticas y la necesidad de salvaguardarlas. Pero adicionalmente hay que llegar a toda la población, a la llamada sociedad civil, para que lo entienda, porque está sufriendo las consecuencias con la recesión, etcétera, pero no sabe que es consecuencia de todo lo que se ha estado diciendo del rompimiento del orden institucional. Entonces, hay que hacerles ver, para que sean aliados en esta lucha, de que si no hay confianza en el sistema, si no hay confianza en las autoridades, si no hay confianza en lo que las autoridades significan como cumplimiento de sus atribuciones, facultades y deberes, lógicamente no va a haber la confianza del inversor. Y si no hay la confianza del inversor, no se va a resolver la recesión. Por eso hay que seguir insistiendo para que la población también peche en lo que se puede decir pechar, para que lo entiendan. No es un término evidentemente muy académico, pero hay que pechar a las autoridades para que terminen en esta situación de lucha de unos contra otros que tanto daño está causando y que además ha hecho perder la confianza de los inversores foráneos y nativos
en el país, y ellos son los que con sus inversiones, insisto, generan el trabajo, el que a su vez genera elevación de niveles de vida y bienestar. Por eso también la importancia de jalar como aliados a la población, entendiéndole o haciéndole entender que lo que estamos viviendo afecta con la confianza, y sin confianza no hay inversión, sin inversión no hay trabajo, y sin trabajo no hay bienestar, que esto no es un tema de académicos, que esto no es un tema de políticos, que esto es un tema que afecta al trabajador, al que perdió el empleo, al que nunca lo tuvo, al ama de casa, afecta a todos, y por lo tanto todos tienen algo que hacer para revertir la situación. Así es, muchas gracias, doctor. Y efectivamente todos tenemos el compromiso y el deber moral y patriota de defender, además de la Constitución, en los hechos, la institucionalidad democrática y salir juntos, porque al final el desarrollo económico, la falta de él, nos va a afectar a todos, no solamente en nuestra calidad de vida, sino también en nuestras proyecciones personales, profesionales y como país que tenemos, ¿no? Doctor Ángel Delgado, sus alcances. Y para ir ya terminando el programa, yo quiero simplemente decir que nunca las palabras más oportunas de Antero Flores, que dice que las condiciones económicas que hoy la gente está sufriendo como desfavorables, como perniciosas, la caída del valor de su trabajo, el incremento de los precios, la recesión que ya está en marcha y que se va a profundizar más el año 2024, tienen que ver con la política. La política sí importa. Me acuerdo aquí, hace unos años atrás, cuando todavía el país estaba en una economía pujante y de crecimiento, un amigo me decía, ya la política ha pasado a ser un divertimento, ya pues podemos aquí discutir, hablar, pero eso es una cosa de nosotros en una suerte de cúpula, porque el proceso real del país, la marcha material de los acontecimientos, hace que el país siga creciendo y ya ha agarrado una suerte de automaticidad. Y entonces lo que hagamos los políticos en el parlamento, en los partidos, en fin, en el debate, es solamente un condimento que no tiene ya, que no va a torcer ese curso. Mira, me gustaría verme con este amigo nuevamente años después y decirle, mira, cómo los gobiernos ya desde Humala, lo que pasó con Kuczynski, por cierto, y ya Castillo, ha traído abajo el crecimiento económico que emprendimos a comienzo del siglo XXI. Creo que eso es un tema fundamental. La política sí interesa y estas cosas que parecen de iniciados, que están plagadas de esoterismo, tienen que ver con la vida de la gente. Claro, el problema es cómo se traduce esto hacia las grandes multitudes, ¿no? Para que puedan tener esta comprensión que el gobierno, al momento de votar su voto, están quizá comprometiendo el destino de sus hijos para que vayan al colegio y para que tengan una vida digna. Esta es una tarea por delante, creo yo, y quiero dejarlo nomás ahí porque no tenemos una solución inmediata, simplemente hay que persistir, hay que tener terquedad, hay que estar convencidos de esto y finalmente creer que, teniendo en cuenta la evidencia, hacerle ver a la gente que si hoy día estamos mal, es pues haber tomado decisiones, por ejemplo, haber votado irresponsablemente por un Pedro Castillo. Eso grafica mejor las cosas. Creo. Este año que vamos a recordar la caída de Castillo, tenemos que decirle que el ascenso de Castillo y su gobierno nefasto y su ideología, bueno, tiene que ver pues con los problemas que estás pasando. Si logramos eso, creo que hemos dado un paso gigantesco para enmendar el curso del país. Así es, doctor Ángel, definitivamente reflexionar sobre los errores que pudimos haber cometido como población nos hace también girar y darnos cuenta de qué podemos hacer ahora para cambiar el curso de la historia y de que cada uno de nosotros, como población civil, somos responsables y actores de nuestro propio destino. Hoy nos queda una tarea definitivamente importante de compromiso con el desarrollo del país. Y todos y cada uno de nosotros somos artífices y actores
de ese desarrollo. Por eso es que todos tenemos que asumir esa responsabilidad, cada uno desde su trinchera, desde su lugar de desarrollo, desde su esfera de influencia, porque todos estamos metidos en el mismo barco y lo que pase con uno al final nos va a afectar a todos. Así que, doctor Antero Flores, sus palabras finales para ir concluyendo este importante e ilustrativo conversatorio. Bueno, agradecer a la coordinadora democrática, republicana, perdón, Republicana. que nos ha permitido Democrática. estos comentarios y que nos ha permitido estar con este público selecto que quiere al Perú, que quiere su desarrollo y que quiere que las cosas mejoren. Ojalá nos escuchen, aunque sea alguito. Y gracias a Mariela que nos ha convocado. Sí, yo Gracias. también. Ángel, tus palabras finales. No, yo también quiero agradecer y celebrar que estamos aquí juntos los tres, hablando de estos temas. Además, tenemos una suerte de autoridad, ¿no? Hemos estado nosotros en la primera línea de fuego en los primeros momentos, advirtiendo a la gente. Cuando todo el mundo aplaudía a Lagarto Vizcarra, nosotros dijimos no, éramos disidentes, y eso entonces nos da un poquito de autoridad para proseguir en esta lucha. Y efectivamente creer de que, en fin, el panorama que pinta no es simpático, pero con la convicción que tenemos, la voluntad que lo estamos forjando, el Perú tiene que ser nuestro y no lo podemos perder. Creo que ese es el mensaje el día de hoy, y nunca bajar la guardia, quizás ese es, ¿no? Nunca bajar la guardia, siempre alertas. Jefferson lo decía, creo, la democracia es un bien precioso, sí, pero muy precario, que si no lo cuidamos es como la plantita que no se le echa agua, se nos evapora y se nos va. Eso hay que hacer, cuidar nuestra democracia, estar alertas contra todas estas cosas que intentan destruirla. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Ángel Delgado. Muchas gracias, doctor Andrés Flores, porque este tipo de aportes de conversatorios definitivamente ilustran a la población, les dan todo el insumo necesario para que reflexionen, ¿no? E internalicen realmente cuál es su rol aquí en la historia del Perú y en el desarrollo de nuestra patria. Por eso es que materiales como estos van a seguir siendo un canal, una vía para ilustrar a nuestra población y dar un granito de arena en esta lucha democrática y en esa lucha por el desarrollo de nuestra patria. Muy buenas tardes, gracias por su aporte y estamos reuniéndonos en otra oportunidad para desarrollar otros conversatorios como aporte de la Coordinadora Republicana al sistema democrático del país. Muy buenas tardes.